Bueno, pues aquí seguimos, es el momento de hablar de salud, de la salud de nuestros ojos, y para ello nos acompaña, como siempre, el doctor Carlos Laria, director de la Unidad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de la Clínica Baviera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Bien? Bueno, hoy vamos a hablar de estrabismo, pero en la modalidad de adultos, porque siempre presuponemos que es un problema que cuando se llega a la edad adulta ya hemos tenido tiempo de solucionarlo, pero hay algunos casos en los que no, quizá porque antes había menos avances o porque bueno, pues se ha ido dejando y la gente se ha acostumbrado a convivir con esta patología, pero que no solamente es una cuestión de estética, sino que es una cuestión de salud, solucionarlo, y que se puede solucionar aunque seamos mayores, ¿no? Sí, el estrabismo se puede solucionar aunque seamos mayores. Podemos mejorar pues esos componentes estéticos, esos componentes que a veces nos acomplejan mucho. A veces la gente a veces se siente muy incómoda porque no saben cuando están hablando con alguien a qué ojo les miran y si les están mirando, y crean complejos y a veces problemas en las relaciones sociales. Gente que trabaja pues de cara al público, en oficinas, son situaciones que crean a veces relativamente problemas. Y como decimos, sí que es el estrabismo muchas veces, la mayoría de ellas, ocurre desde la infancia, desde el nacimiento incluso, pero otras veces ocurre de repente en los adultos. Y tiene solución tanto si ha aparecido como si era desde la infancia, o incluso si se ha operado anteriormente, siempre se puede mejorar el estrabismo. ¿Cuáles son los casos más numerosos? ¿Los que se producen desde la infancia o los que aparecen a posteriori? La mayoría probablemente hoy en día son los que han ocurrido desde la infancia, porque son estrabismos o bien que en su momento, por las circunstancias que fueran, porque eran otros años, porque eran otras épocas, no se atendieron, no se operaron, no se intentaron mejorar en su momento, o bien porque el paciente en aquel momento no lo deseó, el miedo a que eran niños, a que antiguamente pues el dormir a un niño era tal vez un problema mayor y creaba otros miedos a las familias. Pues eso ha ido creando un pool de gente, un acúmulo de pacientes pues que hoy en día son adultos y que piensan que no se pueden operar. Y luego hay otros estrabismos que se han operado de pequeños y con los años han cambiado, o bien que han aparecido en la edad adulta, que han aparecido pues problemas cerebrales, problemas de enfermedades generales, o a veces problemas circulatorios, los más frecuentes, pequeñas trombosis, pequeñas parálisis, que igual que dejamos de mover una parte del cuerpo, pues dejamos de mover bien un ojo y hay que solucionarlo. ¿Tienen todos estos posibles escenarios en los que nos acabas de situar, Carlos, tienen el mismo tratamiento, digamos, o es la misma intervención? Es decir, ¿todos tienen la misma magnitud o hay algunos que son más complicados de resolver? Lo sabemos, algunos son muy complicados, Sí, algunos ¿verdad? son más complicados. Pues hoy en día estamos operando, los que nos dedicamos única y exclusivamente a operar estrabismos, tal vez estamos acometiendo más esas patologías, que son esos estrabismos que ya se han operado de pequeños, pacientes a veces que se han operado un par de veces, que no sabemos lo que les han hecho anteriormente, y que muchas veces, como yo les digo, hay que maniobrar sobre el terreno. Es decir, cuando estamos a mitad de la operación es cuando tomamos las decisiones sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que vamos a variar, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar realmente, pero siempre se puede intentar mejorar esas situaciones. Los estrabismos son muy variados, algunos son muy simples, son muy básicos de acometer, y otros son más complejos o más impredecibles en cuanto a la cirugía. Yo siempre digo que sabemos a la hora que entramos al quirófano, pero nunca a la hora que salimos. Acabamos cuando acabamos, aunque esté mal el decirlo. ¿Y cuál es el más complicado? Quizá estos que se han operado ya varias veces, que no sabéis un poco lo que se ha hecho en el ojo, o hay otros casos que son más complicados que este. Hay casos cuya complejidad viene derivada del tipo de estrabismo, es decir, no solo los estrabismos van hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, sino que a veces hay componentes mucho más difíciles, esos componentes de giro, que en algunos otros programas hemos comentado. Los ojos también giran, y esos giros a veces nos hace que en determinadas posiciones el paciente tuerza, y eso es lo que hoy con los métodos modernos, los más modernos de videoculografía, estamos analizando cómo mueven esos ojos de una forma dinámica. Entonces tenemos que analizar el movimiento de los ojos en cualquier posición, y a veces esos estrabismos que tienen componentes en todos los ejes, pues nos hace que sean cirugías
más largas, más delicadas en cuanto a que hay que acometer varios músculos para intentar mejorar en todas las posiciones. El estrabismo siempre es un poquito más impredecible hasta que no estamos en él, hasta que no sabemos realmente todas las posiciones que tiene, todas las variantes, y eso es lo que hoy en día con los modernos métodos de videoculografía nos permite precisar lo que antes a veces íbamos, está mal decir por intuición, pero sí que teníamos una manera un poco a veces más imprecisa de poderlo medir, y hoy en día a veces tenemos más datos incluso de los que somos capaces de entender, y eso nos hace que acometamos estrabismos pues a veces con mayor complejidad, con más seguridad, desde luego. Los métodos de diagnóstico también evolucionan, al igual que las intervenciones. En el caso de los adultos, ¿cuáles son esos métodos ahora, los más novedosos? Lo más novedoso es la videoculografía, el que toda la vida se haya medido a mano con una barrita de unos prismas, tapando un ojo, tapando el otro, midiéndolo, y que hoy podamos tener, sobre todo en los adultos, porque en un niño muy pequeño la colaboración no nos lo permite, pero en un adulto o en pacientes ya de 9, 10, 11 años que nos colaboran perfectamente, podemos medir con exactitudes superiores a 1 grado. O sea, es lo que ahora estamos viendo en las imágenes, sí. Son pacientes que tienen pequeños nistagmos, esos pequeños movimientos, pues nos permite analizarlo y analizar de manera gráfica, de manera con números, numérica, desviaciones menores de 1 grado, con lo cual nos permite ver en cualquier posición analizar lo que pasa en cualquier ojo. Vemos cómo los ojos elevan y eso nos da hoy en día mayor precisión de la que somos capaces de acometer incluso con la cirugía a veces. ¿Cómo se trata el estrabismo? La mayoría de las veces con tratamiento quirúrgico. Tal vez en los adultos lo que hay que decir es que el primer tratamiento es buscar la causa. Sí. Cuando es un estrabismo de toda la vida, desde nacimiento, pues evidentemente ya sabemos que no ha habido otro proceso importante. Es un estrabismo que por lo que sea el cerebro hace que cambien así la posición de los ojos y es lo que tenemos. Pero cuando un estrabismo aparece en un adulto de repente, cuando un adulto empieza a desviar un ojo, que lo manifiesta porque ve doble, un niño no se percata de ello, porque son bebés a veces cuando aparece, pero en un adulto cuando desvía un ojo, lo que empieza es a ver doble. Lo primero que tenemos que tratar es la causa. Y esto es un trabajo multidisciplinar, no va a ser muchas veces, y la mayoría de ellas no va a ser una labor del estrabólogo, del especialista en estrabismos, sino va a ser una labor, por desgracia, muchas veces del neurólogo, porque estamos acometiendo problemas neurológicos como pueden ser tumores, o del compañero internista o del especialista en vascular, porque suelen ser problemas circulatorios, problemas de trombosis, y eso es lo que tenemos que ir, a la causa. Una vez que hemos eliminado esa causa o descartado una causa importante que debamos de tratar, sí vamos a ir al tratamiento de la desviación. La desviación desde un punto de vista estético la vamos a tratar la mayoría de las veces con cirugía clásica. La toxina botulínica, la toxina que a veces es lo que se compone en las arrugas, en algún determinado tipo de estrabismo, en alguna determinada parálisis muy reciente, puede acelerar el proceso de recuperación. Pero en estrabismos fijos, mantenidos ya de un tiempo de evolución, la toxina no va a tener un papel significativo, va a volver el efecto que tengamos y por lo tanto debemos de acometerlo de una manera definitiva con cirugía, cambiando la posición de estos ojos. La ventaja hoy en día de esa cirugía en los adultos es que no hay que dormirlos, no hay que dormir al paciente completamente, solo durmiendo el ojo o a veces sin necesidad de dormir totalmente el ojo, sino solo con gotas que anestesia la superficie del ojo, pues si el paciente colabora nos permite realizar una cirugía que es muy grata, puesto que los resultados son prácticamente inmediatos las primeras 24 o 48 horas y que no requiere un ingreso hospitalario. ¿Y posoperatorio? Posoperatorio es lo peor en los adultos respecto a los niños. Los adultos nos duele más, nos quejamos más y, como dices, somos más duros. Es decir, las cosas están más hechas y el deshacerlas y volverlas a hacer cuesta más. La recuperación siempre es peor que la de un niño. Es decir, en un niño al día siguiente está dando brincos y hay que frenarlo y parece que no se ha operado en su vida. El adulto lo va a tener más hinchadito, lo va a tener más molesto. Recordemos que estamos cortando músculos y los estamos cosiendo y los estamos cambiando. Y al momento ese músculo empieza a funcionar. Cuando nos rompemos un músculo en un brazo, en una pierna, pues nos vendan, nos escayolan, estamos una temporada sin hacer ningún movimiento y aquí el músculo a los 10 minutos empieza a tirar y empieza a mover. Entonces, evidentemente nos va a molestar, nos va a doler un poco, pero el posoperatorio se suele llevar muy bien, es decir, es unas gotas, un poquito hinchado, el aspecto estético de tenerlo rojo, porque los ojos están a la vista y todos vemos esa irritación y que todo el mundo nos va a preguntar qué nos ha pasado,
pero por lo demás suele llevarse muy bien con algún leve analgésico cuando suele ser necesario. Hay que aclarar que si se opera bien, no tenemos por qué volver no puede reincidir este estrabismo, ¿no? El estrabismo no lo curamos, salvo casos muy determinados, de determinado tipo de estrabismo acometido muy tempranamente, muy pronto en los niños y que conseguimos incluso la visión de 3 dimensiones en algunos casos. El estrabismo no conseguimos curarlo porque es un problema cerebral, es un problema central. Nosotros cambiamos la posición de los ojos. Lo que ocurre es que ya dependiendo de la experiencia que llevamos muchos años acumulada, ya sabemos cómo debemos de dejar muchas veces esos ojos para predecir un poco la evolución. Pues a veces esos ojos hay que dejarlos torciendo un poquito hacia adentro, pues porque tiene un gran estrabismo y es un niño muy pequeño y sabemos que con los años va a ceder. Muchos pacientes adultos se operaron de pequeños de los ojos hacia adentro y con los años se les fue hacia afuera. Hoy en día sabemos que determinados tipos de estrabismo hay que dejarlos con una cierta desviación las primeras semanas, los primeros meses, que no va a ser estéticamente apreciable, pero sí nos va a, entre comillas, poder avalar los resultados en un futuro. Siempre puede ocurrir, cualquier estrabismo puede con los años cambiar, eso es ser honesto y hay que decírselo siempre al paciente. El estrabismo no es una garantía, no es algo que quitemos y ya no va a volver. Tendremos siempre un estrabismo. Otra cosa es que estéticamente lo podemos mejorar en un adulto y que en un niño en determinados casos pues es más impredecible que pueda variar y otros, por desgracia, puede variar, pero la estética siempre se debe corregir. Bueno, pues la verdad es que aprendemos mucho siempre que vienes por aquí, Carlos. Te lo tengo que agradecer porque, bueno, pues seguramente habrá mucha gente que nos esté viendo que tenga este problema, que lo haya ido dejando y que, bueno, pues decirles que tiene una solución y que, bueno, pues que la calidad de vida mejora. No solamente porque es un tema también de salud, pero también la estética nos afecta muchas veces a la salud y tenemos que resolverlo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Encantado. Nos vamos a publicidad, señores. Volvemos enseguida. Hasta ahora.